buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los conflictos geopolíticos que estamos sufriendo, fruto de la política exterior de Donald Trump, tanto en Venezuela como en Oriente Medio, reflejan su dominación sin complejos propia del ejercicio del poder. Estas mismas tensiones aparecen simbólicamente en la obra de nuestra invitada de hoy, la artista cubana Rocío García, en la que sus personajes funcionan como metáfora de la jerarquía y la violencia que ejerce el poder. Muy buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Muchas Internacional. Desde la Revolución, Cuba ha sufrido y quizás sigue sufriendo de ese ejercicio del poder, ¿no? Tanto externo como interno. ¿Cómo has vivido estos tiempos tan convulsos? Bueno, yo pienso que el ser humano siempre está luchando por un poder determinado, ya sea en las relaciones políticas o sociales o amorosas. Y esos son los temas, es un tema que me interesa mucho porque es como una esencia del ser humano. ¿Es intrínseco del ser humano el ejercer el poder? Yo creo que todos queremos un poco de poder siempre y de alguna manera a veces nos sentimos que o abusamos del poder o nos gusta que abusen de ese poder, como una relación a veces sadomasoquista que tenemos. El problema es que necesitamos unas ciertas reglas, ¿no? Derechos humanos. Hay cosas que el poder no puede traspasar. Y en estos momentos están traspasando todos los límites, Yo creo ¿no? que desde las cavernas estamos traspasando todo eso. No creo que sea un problema solamente de ahora, toda la vida, ¿no? Tú que vienes de La Habana, ¿cómo vivís los cubanos estar en la lista de Donald Trump después de Venezuela, Irán y quizás Groenlandia? Bueno, los cubanos estamos en tantas listas que esta no me asombra. Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santa Clara, ahí en Cuba, Sí. en 1955, y que desde hace 5 décadas te dedicas a la pintura. Tenías 4 años cuando triunfa la revolución. Imagino que no tienes recuerdos, ¿no? de esa Tengo revolución. un vago recuerdo, sí, de ver así desde un balcón a los barbudos entrando en caballo. Tengo esa pequeña y lejana así recuerdo con banderas y eso. Eh, Pero sí, realmente no recuerdo. Era muy pequeñita. Vas a estudiar Bellas Artes en la Academia San Alejandro, ahí en La Habana. ¿Qué es lo que te llevó a la pintura? Bueno, yo siempre, desde niña, como todos los niños, dibujan, ¿no? Y siempre me pasaba la vida dibujando. Me acuerdo que me castigaban y me gustaba estar sola para poder dibujar. Y no sé, después que crecí, escuché que existía una escuela que se llamaba San Alejandro y yo solita fui y matriculé, hice todo. ¿Tu familia no te ayudó? No ¿Fuiste tú? se enteraron cuando ya había entrado. Me decían, pero ¿no vas para el Vedado? No, no, voy para San Alejandro. Y ahí mi mamá casi que se enteró de, ¿cómo es eso? ¿Qué hubieran Fue, querido tus padres que hicieses? Quizás sí, sí. al final sí les gustaron. Mi papá me decía que eso era una carrera un poco para gente que no iban a hacer el progreso, porque en esa época todavía se pensaba así. Pero ya después se dio cuenta que si eso es lo que me gustaba, mi padre era muy abierto con sus hijas. Entonces, somos dos, mi hermana y yo. Siempre nos decía que teníamos que estudiar para ser independientes. Tan abierto que te dejaron Hasta ir marcharte a, a hasta San ir a Rusia, Petersburgo. sí, sí, Gracias a una sí. beca vas a estudiar en la Sí. Academia San Repín de San Petersburgo. Repin. Imagino que fue una verdadera aventura, ¿no? Para ti dejar La Sí, Habana para el norte de súper Rusia. contrastante, sí, fue muy fuerte. Pero al final me pareció muy bien, me gustó los rusos, los alumnos rusos de la escuela eran muy agradables, o sea, era un mundo del arte. Y jamás hubo realismo socialista que aprender ahí, ni nada, todo fue muy libre, muy académico, realmente una academia muy fuerte. Y nos ayudábamos mucho a los extranjeros, que eran los que peor nivel teníamos. Yo me sentí muy ayudada por los mismos estudiantes. Para mí fue una experiencia muy, muy especial.
Y muy agradable, y muy Vas a buena. pasar Y 7, aprendí muchas cosas. claro, vas a pasar 7 años allí. Imagino que viviste esas noches blancas de verano ahí en San Ah, sí, Petersburgo. eso fue encantador. La primera vez que yo oí eso me pareció increíble. Uno podía leer en la calle un libro A las a 5 las de la 10 de la madrugada, noche. o a las 5 de la madrugada Sí, también, sí, ¿no? sí. Increíble. En cambio, en invierno el clima era muy diferente del Oh, de La sí, Habana, ¿eh? terrible. ¿Fue Ahí duro para sí la ti? pasamos dura, pero bueno, como era tan joven, lo soporté. Yo creo, ahora sí no lo soportaría. Tú hablabas del realismo socialista. En tu obra distinguimos una influencia muy fuerte del cómic. Ujú. Imagino que en aquellos tiempos el cómic no era pecado No, en porque la realmente Cuba socialista. en Rusia yo no hice una obra personal, lo que hacíamos era estudiar y todos los ejercicios eran académicos. Y te quiero aclarar que no nos exigían realismo socialista, es lo que te quería aclarar. O sea, los profesores ni las clases, no había esa obligación, que a veces en Cuba te rechazaban porque te decían, estás estudiando en Rusia, lo que vas a pintar es realismo socialista. Al final no fue así, realmente no fue así. ¿Fue difícil el regreso tras 7 años ahí en San Petersburgo? Sí, para mí fue difícil porque cuando yo llego a Cuba había una movida completamente diferente en el arte, o sea, la pintura estaba rezagada, era más el mundo este de los performance, del arte conceptual, de otro tipo de lenguajes que a mí me gustaban, pero bueno, yo realmente, mi sueño era pintar y siempre ha sido, o sea, mi lenguaje siempre ha sido la pintura. Y traté de imponerme porque tenía que ser auténtica. Al final, no sé si lo logré o no, pero ahí voy. ¿Cuándo empiezas a pintar como pintas hoy en día? ¿Fue ya enseguida cuando llegas Sí, a cuando Cuba? llego a Cuba empecé a tratar de hacer buscar un lenguaje que tuviera que ver conmigo, que yo me sintiera lo más auténtica posible. Y sí me tuve influencias de muchos artistas franceses, por ejemplo, de Matisse, la pintura japonesa también me interesó, los haiku, y todo el mundo ese de los haikus. También después el cómic. Yo era coleccionista de cómic cuando niña, entonces eso de alguna manera también influyó en mí. El cine policíaco, el cine negro americano también me gusta mucho, todo ese mundo del suspense. Y trato siempre de eso, de narrar historias que tengan un toque de suspense, que el espectador es sea el que cierre, de alguna manera, si es que quiere cerrarlo, las ideas y las historias que le propongo, ¿no? Si hubieras crecido en otro país, quizás hubieras sido dibujante de cómics o no. Yo creo que sí, que de alguna manera siempre hubiera sido dibujante, no sé. Si tus cuadros son de gran formato, son sobre todo independientes de cada uno, en tus exposiciones sueles contar una historia. Sí, En el fondo, tus exposiciones son un gran cómic en gran sí, formato, ¿no? o sea, un día descubrí que podía hacer una especie de pintura secuencial y eso me gustó como hacerlo diferente, ¿no? No que aunque cada cuadro puede ser independiente, cuando yo uno la serie, porque trabajo en un bloque como de series, ¿no? Que tienen un sentido, tienen una idea, tienen una historia que quiero expresarte. Trato de que esas obras, de alguna manera, el espectador las vaya viendo y vaya sintiendo como un recorrido y él mismo arme la historia de alguna manera. Tus, Yo te sugiero, te doy determinados, vamos a decir que señales y tú armas y terminas la historia. Más que títulos, tus cuadros tienen leyendas, ¿no? Sí, los títulos son muy importantes para mí porque de alguna manera cierran la idea de cada obra, ¿no? No están ahí de gratis. Hablamos de la influencia del poder en tu trabajo, pero también hay mucho erotismo también, ¿no? El amor y el sexo son una manera también de ejercer el poder. Sí, yo creo que una de las cosas más libres que tenemos, sobre todo en Cuba y en el mundo también. Bueno, en el mundo entero no, porque hay muchos problemas con la sexualidad. Pero en Cuba somos bastante libres en las relaciones amorosas, sexuales. Y de alguna manera es una metáfora que yo uso también para hablar del poder y de las relaciones interpersonales, psicológicas, de conflictos que tenemos el ser humano, ¿no? En el mundo. Porque si parto de una cosa local, también me voy a un espacio más abierto,
Universal, más por general, supuesto. sí, más Claro que sí. universal. Este miércoles vas a participar en un encuentro aquí en París, en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, que lleva el título Tras la huella del conejo blanco, que ya encontramos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí. Siga el conejo blanco, lo decían en la película Matrix, Mm. es una manera de poner en tela de juicio el sistema, sea cual sea el sistema. Bueno, para mí el conejo blanco, en mi caso, en mi obra, significa la libertad interior. O sea, tú puedes vivir en un espacio cerrado, que no te dejen hablar, o un espacio reprimido, ya sea en cualquier espacio, sea íntimo, o sea social, o sea político, pero tu libertad interior está ahí y tú eres capaz de defenderla o no. Tú eres responsable de eso, de ser libre. En tus cuadros también el conejo blanco acaba mal, ¿eh? ¿Acaba? Mal. Bueno, no siempre, porque En un horno he visto en yo. uno sí, en uno... ahí es que no viste el final de esa serie. No, En el final el conejo se libera bueno, menos y mal. se va. Todo eso me recuerda una película de un polaco, se llamaba Browitz, que la rodaron aquí en Francia, se llamaban Cuentos Inmorales, en la que una chica hace juegos eróticos con su conejito, su padre los Ajá, descubre y acaba en la cazuela. No terrible. conocías esa película. Había que coger al padre y llevarlo a la cazuela también. Terrible. La exposición que inauguras aquí en París es la razón de tu venida. Sí. Es el 20 de marzo en el espacio Brownston y reúne 5 décadas de tu trabajo artístico, ¿no? Hay obra actual, pero también una selección de tu trabajo. Sí, yo, gracias a la invitación de la Fundación Brownston, yo estoy aquí haciendo una residencia artística y he hecho una serie de pequeños cuadros, pero voy a agregar otros que vienen en este caso, vienen de Madrid, que estuvo en exposición en Arco hace el año pasado, y son de diferentes series. Pero lo que hice aquí fue inspirado un poco en el ambiente de parisino, entonces hice un personaje que está atravesando toda una serie de escenas que le puse la parisina. Y entonces, bueno, yo los invito a que vayan a verlo personalmente. Por supuesto. ¿Qué supone para ti exponer aquí en París? Una ciudad que ha sido siempre Bueno, la meca de los imagínate, artistas. sí, es una de las ciudades más bellas, yo diría la más bella que he conocido. Y además adoro el arte francés, los pintores franceses. Para mí ha sido como un regalo máximo, la verdad. Conoces muy bien el Hermitage, el Museo de San Petersburgo, Sí, pero me imagino que el Louvre no lo sí, no, claro. vas a visitarlo. Se parecen, pero no son iguales. Hay tanta belleza en los dos, porque el Hermitage también es impresionante. Pero en el Louvre hay obras que uno las sueña ver y verlas en la realidad, pues ha sido impresionante realmente. En tu carrera artística, el trabajo pedagógico ha sido muy importante. Has dado muchas clases en Bellas Artes también. ¿Te ha sorprendido la evolución de los alumnos al cabo de tanto tiempo? Sí, eso me ha llenado de mucha alegría porque yo fui profesora en San Alejandro cuando regresé de Rusia. Había que hacer había que hacer una especie de... Era obligatorio dar clases, pero yo me quedé más tiempo porque me gustó. Y he tenido alumnos que hoy por hoy son gente mucho súper famosa, son muchachos increíbles que han hecho una obra, tanto hombres como mujeres. Y eso me llena de mucha satisfacción, sinceramente. Sin duda has influido en su trabajo artístico, pero ellos han influido quizás también en Claro, tu también, trabajo. porque hay una retroalimentación cuando uno es profesor, ¿no? Se alimenta de lo que te dicen los jóvenes y es mutuo. En fin, pues ya lo saben, este miércoles tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el encuentro L'Œil qui pense, el ojo que piensa, dedicado a Rocío García. Y el vernissage de su exposición en el espacio Broadstone, aquí en París, será el próximo 20 de marzo. Muchas gracias, Rocío. Es importante que el ojo piense. Muy importante. Lo importante no es lo de afuera del ojo, es la mirada del ojo. La mirada, ¿no?
En fin, permíteme también que dé las gracias, Rocío, a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por La Habana, imagino, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. A ti, Rocío. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.